Y vamos al último punto que has comentado, que era la vuelta al pasado. ¿Qué significa este último punto que frena el volver al pasado? La recaída, back to the future. Back to the future. Bueno, cuando empiezan con nosotros, les tenemos que hacer ver que salgan de su burbuja en la que llevan metidos la mitad de la vida. Entonces, muchos salen de golpe, otros salen poco a poco, pero van saliendo, ¿no? ¿Qué pasa? Que con el tiempo, de repente tengo un mes regular, tengo otro mes regular y busco, en vez de analizar por qué lo he tenido y hacer acciones para que no vuelvan, busco otra vez mi burbuja corriendo, que es donde me siento mi caparazón, donde me siento a salvo. Pero ese caparazón es lo que nos ha llevado a estar aquí. No podemos volver al pasado. No podemos recaer en los viejos vicios, actitudes y formas de trabajar que han hecho precisamente que estés hoy aquí. Entonces, yo entiendo que la tentación a veces te lleva a buscar la comodidad, ¿no?, de ese pasado. Pero no tomes decisiones así. O sea, reflexiona. El pasado es lo que te ha hecho estar hoy aquí. No puedes volver al pasado porque entonces es el día de la marmota. Salgo, pero me vuelvo a entrar. Salgo, pero me vuelvo a entrar. Salgo. Cuando sales, sales. Y hay que buscar otro caparazón en otro lado, no volver al caparazón que ya teníamos antes. Esto lo podríamos unir también a la constancia inicial con la que hemos empezado, ¿no? O sea, sí. Al final la vuelta al pasado es esa cosa de no sigo, no persevero al fin y al cabo, ¿no? O sea, no persevero lo suficiente. Fíjate que he estado viendo estos días, yo prácticamente todos los días, bueno, no te digo me obligo porque no, para mí no es una obligación, sino que es una devoción. Todos los días consumo entre 1 hora y 2 horas de contenidos en formato vídeo, libro, curso, etcétera, ¿no? Y justamente estaba viendo de una persona que se llama Brian Tracy, que es de los años 60, que explicaba el motivo del éxito de las personas que, digamos, que mejores resultados sacan en el mundo y donde habían hecho diferentes estudios, ¿no? Y fíjate que nosotros siempre hablamos de que al final, ya has hablado de un concepto del back to future, que realmente sería el regreso al futuro. Eso es. En este caso hemos hablado del pasado, y se utiliza mucho a nivel empresarial para proyectarte, ¿no? Y en este caso dices, oye, ¿tengo que analizar lo que me ha pasado el mes pasado? Sí, para cerrarlo. Pero ¿me sirve algo pensar en lo que hice el pasado? Sí, para tenerlo en cuenta, pero sobre todo para lo que voy a hacer de aquí en adelante. Quiero decir, a mí me gusta más qué es lo que voy a hacer mañana que qué es lo que hice ayer, porque el ayer no te lleva a ningún lado y el mañana sí que te proyecta y te hace. De hecho, fíjate que en coaching se utiliza un cambio de palabras solamente para que signifique una cosa, y es que mayormente en la falta de comunicación de dos personas se utiliza mucho preguntar el por qué, y el por qué te lleva a una pregunta de pasado. Oye, ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué has hecho esto? Entonces, entender por qué lo has hecho es principal, pero si te digo, oye, ¿para qué has hecho esto? ¿Qué me responderías? Es futuro. Entonces, cuando tú le preguntas si cambias el por qué por el para qué, la gente la rompe los esquemas porque dice, oye, ¿para qué? ¿Para qué has hecho esto? ¿Para qué? Entonces es como diciendo, ¿lo has hecho para algo? ¿O lo has hecho? Si lo has hecho por algo, tiras de pasado. Si lo has hecho para algo, tiras de futuro, ¿no? Entonces, oye, vamos a preguntarnos el para qué hago las cosas. O sea, ¿para qué vuelves para atrás? ¿Para estar como atrás? Que es lo que estaba diciendo, ¿no? Entonces, existen como dos formas de proyectarte hacia el futuro, que se llama el present forward, ¿no? Que es el, oye, yo estoy aquí, para el año que viene quiero un 20% más. O el back to future, que estabas diciendo, que es el de proyectarte a 5 o 10 años, que hay un concepto que ya hablaremos que se llama BHAP, que es un poco el propósito, la misión que tienes. Y es decir, oye, yo en 5 años quiero conseguir esto, ¿qué es lo que tengo que hacer para conseguir esto? Y no paras de hacerlo hasta conseguirlo. Entonces, lo que tú dices, ¿no? Una de las cosas que principalmente te va a llevar a que realmente fracases y frene tu evolución es no pensar en esos próximos 5 años y no proyectarte, porque fíjate, hay una cuestión psicológica que nos pasa a todos y tiene que ver con el vídeo que te he dicho de Brian Tracy, y es que la mayoría de personas que consiguen grandes resultados y el éxito de lo que desean es por proyectarse y por la actitud que demuestran, porque hicieron un estudio que decían que cogieron a un montón de personas, casi 100.000 personas, y estudiaban el por qué unas cobraban 2.500, otras 25.000, otras 250.000 y otras 2,5 millones. Y se preguntaron, oye, ¿esta persona que cobra 2,5 millones es 100 veces más inteligente que la persona que cobra 2.500? La respuesta era no. O sea, no era 100 veces más inteligente. Igual era 1,5. O sea, y 1,5 no era tanto. La diferencia que distanciaba a las personas era la actitud y la disciplina con la que miraban hacia el futuro. ¿Por qué? Porque si tú te proyectas en el futuro y yo, por ejemplo, digo, mira, en los próximos 5 años quiero estar en 10 países, mi mentalidad y mi mente se está preparando
para los problemas de estar en 10 países. Si tú estás en un salón de peluquería y tienes 3 personas y dices, mira, yo en 5 años quiero tener un equipo de 10 personas, los problemas que tú proyectas va a ser para 10. Sin embargo, si tú dices, yo el año que viene quiero crecer un 10%, solo te preparas para eso. O sea, quiero decir, el nivel de problemas que tienes que superar es muy inferior. Si realmente volvemos al pasado y no me proyecto de esa forma, va a ser imposible que yo tome la disciplina. Y fíjate que lo que diferencia a las personas de una parte y de la otra, al final es cómo reaccionas de forma disciplinada para conseguir esos objetivos. Así es.